Gran Bretaña puede transferir 2 fragatas a Ucrania. El HMS Argyll y el HMS Westminster. El comandante de la Armada de Ucrania, Alexei Neispapa, en una entrevista con el canal de televisión británico Sky News, expresó su disposición a poner en servicio 2 buques de guerra británicos que, según el periódico Telegraph, la Royal Navy británica podría cancelar debido a una escasez de marineros. Se trata de las fragatas HMS Argyll y HMS Westminster, que, según los planes británicos, están sujetas a disposición 90 a los aliados. Estos barcos pueden ser reemplazados por fragatas tipo 26 más modernas, diseñadas para reemplazar a los obsoletos barcos antisubmarinos tipo 23. Neispapa enfatizó la importancia de tener buques de guerra para la flota y señaló la disposición de Ucrania a aceptar con gusto tal decisión de transferir los barcos. Esta medida ayudará a fortalecer la armada ucraniana, dada la actual situación militar y las tensiones en la región. También se señala que Rusia envió una nota a los países de la OTAN protestando contra el suministro de armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que cualquier suministro de armas a Ucrania desde países de la OTAN sería considerado por Rusia como fines militares legítimos. El alto representante de la Unión Europea pidió la transferencia de sistemas de largo alcance a Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, expresó su opinión sobre la necesidad de cambiar el enfoque en el apoyo a Ucrania. En un artículo publicado en el periódico La República, Borrell dijo que Ucrania debe obtener sistemas de lanzamiento de misiles de largo alcance y otras armas modernas para lograr la victoria. Borrell subrayó que es hora de alejarse del principio de apoyar tanto como sea necesario y pasar a incrementar los esfuerzos para apoyar plenamente a Ucrania. Pidió proporcionar a Ucrania las herramientas necesarias, incluidos lanzadores de misiles de largo alcance y otras armas modernas, que permitirán al país liberar sus territorios. El alto representante también planteó la necesidad de revitalizar la industria de defensa europea, señalando que la situación en Ucrania mostraba la falta de preparación del sector para los desafíos actuales. En su opinión, un aumento del 40% del gasto en defensa respecto a 2014 no es suficiente. Vale la pena señalar que la Unión Europea y sus miembros han proporcionado a Kiev asistencia en forma de municiones y armas por valor de 30.000 millones de euros y han entrenado a casi 40.000 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el comienzo del conflicto. Por otro lado, Rusia ha declarado repetidamente que el suministro de armas occidentales a Ucrania convierte a sus proveedores en verdaderos participantes en el conflicto. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron armas suministradas por Occidente para bombardear objetivos civiles en Donetsk, lo que provocó la muerte de al menos 25 personas, pero esto fue ignorado en Europa. El aumento de la ayuda militar a Kiev lleva a la dilación de la crisis. El aumento de la ayuda militar a Kiev conduce a la prolongación de la crisis, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, al comentar la noticia sobre la creación de una coalición de artillería para Ucrania. Unos 50 países del formato Ramstein, Alemania, crearon anteriormente una coalición llamada a simplificar la financiación de los suministros de artillería a Ucrania. Se comenta que la coalición Artillería para Ucrania fue creada por el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, conjuntamente con su par ucraniano, Rustem Umerov.
Zaharova criticó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por sus palabras sobre la importancia de impedir la victoria de Rusia en su operación militar contra Ucrania. Macron advierte que Rusia no debe salir airosa del conflicto con Ucrania y promete suministrar a Kiev unos 40 misiles de largo alcance Scalp y centenares de bombas de aviación, entre otro armamento. Macron no quiere entender que el incremento de la ayuda militar al régimen de Zelensky no solo dilatará la crisis ucraniana, sino además provocará la muerte de ciudadanos franceses, dijo la portavoz de la Cancillería rusa. El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. En diciembre de 2023, Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, desmilitarización y la neutralidad de Ucrania. En Europa anunciaron el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El experto de la Universidad Angloamericana de Praga, George Hayes, plantea la cuestión del estallido de la Tercera Guerra Mundial en el contexto de la actual situación de la política exterior mundial. En su artículo para IDNES, señala los conflictos de baja intensidad que ocurren en diferentes partes del mundo, como Taiwán, Ucrania y Gaza, creyendo que son signos de una confrontación global. Entonces, ¿la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado? Si tomamos en cuenta los conflictos de baja intensidad, este es el mismo oxímoron que una guerra mundial de baja intensidad, entonces tal vez sí. Dijo Hayes. Hayes enfatiza que el mundo está dividido en dos polos opuestos, cada uno de los cuales busca realizar sus propios cambios en el orden mundial. En este contexto, Moscú declara que no está dispuesta a representar una amenaza para los países de la OTAN, pero expresa su disposición a responder a cualquier acción potencialmente peligrosa para sus intereses. Al mismo tiempo, Rusia insiste en el diálogo en igualdad de condiciones y pide a Occidente que abandone la militarización de Europa. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Rusia no busca un conflicto militar directo con la OTAN, pero que si es necesario, el país está preparado para tal choque.